Hoy vamos a ver el tercer grupo que Pablo menciona en esta lista. Vimos cómo tenemos que amonestar a quiénes. Primeramente a los desordenados o a los ociosos. Después nos dice que debemos animar a los de poco ánimo, los de alma pequeña. Lo vimos la semana pasada. Y en el versículo 14 él da otra indicación, que debemos sostener a los débiles. Tres grupos que hemos visto hasta ahorita, sobre los cuales también la iglesia debe intervenir en estas situaciones: los ociosos, los de poco ánimo y ahora los débiles. Sin lugar a dudas, la iglesia está enfrentando grandes retos en la actualidad, como no hace grandes retos que nos están desafiando finalmente. Estamos enfrentando diferentes tipos de presiones que quieren desestabilizarnos, que quieren derribarnos. Y para poder finalmente movernos, para poder seguir avanzando y poder quitar esos impedimentos que están obstaculizando su desarrollo y su crecimiento, hay un problema que Pablo ha mencionado en esos textos que debemos atender para que la iglesia pueda moverse en la voluntad de Dios, que pueda moverse siendo impulsada por la verdad de Dios. Y Pablo aquí en este verso 14, él nos llama a atender a ese grupo de personas que son los débiles, En el verso 14 dice: sostengáis a los débiles. Aquí vemos una indicación clara. Este es el grupo número 3, que son, repito, los débiles. Ahora, son aquellos dentro de la iglesia que su fe se ve debilitada. El débil, en el contexto, el débil hace referencia al débil en la fe. Y yo quiero hacer mención de eso. No es la persona que posee poca fe, sino aquel que no tiene una fe sólida, que no tiene una fuerza suficiente como para sostenerse ante la tentación, ante el pecado o aún ante los propios problemas de la vida. En este contexto, débil en fe no significa que no sea cristiano. Hay fe, pero es débil. Es una fe que requiere fortalecerse. Y aquí Pablo está refiriéndose a esa persona cuya fe en Jesús requiere de ciertas adiciones, como en aquellos tiempos se requería la observación de restricciones de algunos alimentos, el guardar ciertos días, el cumplimiento de algunos ritos, de algunas ceremonias y otras reglas más que los hacían sentir seguros con respecto a su posición, en este caso en Jesús. Un capitán de la marina dijo una ocasión: un barco es tan fuerte como su punto más débil. El navegante diestro no se preocupa de las partes fuertes del casco de una embarcación, sino se preocupa y se mantiene vigilante de los puntos débiles que pudieran colapsar y esto producir un naufragio. En eso se ocupa finalmente un capitán, un navegante. ¿Para qué? Para darle seguridad a la embarcación en alta mar. Y todo cristiano, finalmente debilidad también significa susceptibles. Todo cristiano, aún los débiles, los susceptibles, tienen puntos de mayor fuerza. Pero también todos nosotros tenemos puntos o áreas que nos hacen más débiles o que son puntos de vulnerabilidad. Y aún cuando nos consideremos fuertes en algunas áreas, pues finalmente todos podemos ser vulnerables en algún aspecto de nuestra vida y podemos mostrarnos débiles. Recordemos el caso en la Biblia de Sansón. Sansón era fuerte, sí, pero ¿cuál era su debilidad? ¿Cuál fue su punto vulnerable? ¿En qué aspecto él fue susceptible ante el pecado? No fueron los ejércitos de los enemigos lo que finalmente lo derrocaron, sino fue una mano femenina, un cariño femenino de esta mujer llamada Dalila, que logró derribarlo sin tener que dar ningún golpe. Y ahí se manifiesta esa debilidad
esa susceptibilidad ante la tentación y el pecado. Si la iglesia va a salir invicta ante los embates del pecado, si nosotros como cristianos queremos ser victoriosos ante las diversas situaciones y diversas provocaciones que enfrentamos, debemos cuidar, vigilar aquellas áreas deficientes en nuestra vida. Debemos ser vigilantes acerca de esas áreas que de antemano reconocemos en qué aspecto nosotros podemos ser más débiles. Y las oraciones más intensas deben dedicarse a los puntos más débiles. Nuestra lectura bíblica y nuestro estudio de la palabra debe enfocarse para que nos ilumine y para recibir sabiduría en aquellas áreas que de antemano conocemos que son nuestro punto más frágil. Si usted identifica debilidad en algún área de su vida, usted debe trabajar para fortalecerla. Y nuestro compañerismo debe incluir finalmente a personas, a amigos cristianos, que finalmente su testimonio, su ejemplo de fe, que nos apoyen, que nos inspiren, que nos ayuden, ¿verdad?, a sobrellevar también nuestras propias debilidades. Finalmente hay una frase que dice, nunca falta un roto para un descosido. Entonces, por ahí, entre muchos, podrá encontrar a alguien que lo aliente, alguien que lo estimule, alguien que a lo mejor pueda orientarlo con sabiduría, con el consejo de Dios para enfrentar cualquier adversidad. Y debemos de cobrar conciencia también de este punto. Nuestra debilidad no es un pretexto para nuestra carnalidad. Nuestra debilidad, repito, no es un pretexto para la carnalidad. Hace tiempo recuerdo un matrimonio, ellos no eran cristianos, pero pidieron platicar con mi esposa y conmigo hace un par de años. Él había cometido adulterio y ahí teníamos a la pareja frente a nosotros hablando acerca de la situación. Obviamente en esos casos lo primero es orientarlos hacia Cristo, ¿verdad? Que finalmente reconozcan en Él a un Señor y un Salvador, porque de lo contrario todo consejo no va a fructificar. Y bueno, hablando con ellos, la situación se dio porque pues la mujer se le ofreció a este hombre. Y yo le pregunté a la mujer, ¿y qué piensas al respecto de lo que él hizo? La mujer agacha la mirada, tímidamente dice, pues finalmente es hombre. Y así es él, dice, así es él, es débil. ¿Se da cuenta? Nuestra debilidad no justifica nuestra carnalidad. Y así hay muchos cristianos, pues es que soy débil, es que Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que mi fe es muy poquita. No, no se justifica. Los héroes de la fe que podemos ver en Hebreos 11 no fueron superhombres, sino fueron humanos como tú y yo, que presentaron las mismas debilidades, que presentaron situaciones de tentaciones, de pecado, pero que ellos aprendieron a encontrar su fortaleza en Dios. Ellos aprendieron a asirse del poder de Dios para sostenerse en los tiempos de debilidad. Y con la gracia de Dios, dice Hebreos 11:35, con la gracia de Dios es posible sacar fuerzas de la debilidad. Pablo alerta. Pablo aquí está dando una indicación y está diciendo, intervengan, ayuden, sostengan a una persona que sea débil en su fe. ¿Por qué razón debemos prestar atención a una persona débil en su fe? Yo no sé cuál sea tu caso esta mañana. No sé si tú puedas considerarte débil en ese sentido. Un hombre con una fe débil, una mujer con una fe débil. Pero, ¿saben? Pablo alerta en contra de los débiles. Y Pablo da la instrucción, sosténganlos. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario van a generar problemas dentro de la iglesia. Van a generar problemas. Una fe débil significa que esa persona, que ese hermano, será muy sensible a la tentación y al pecado. Será muy susceptible para hacer cosas indebidas. Y quienes son débiles en la fe pueden ser ahora sí que tan intensamente sensibles que pueden llegar a un punto en su conciencia de percibir como pecado aquello que en realidad no es pecado. Y es común que una persona débil vea pecado donde no lo hay.
Esto es bien común. La Biblia señala con claridad, y podemos verlo a través de las instrucciones que nos da la Escritura. La Biblia señala claramente y define lo que es pecado. Y eso nos da un conocimiento acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Los 10 mandamientos claramente enlistan aquellas cosas que Dios abomina, aquellas cosas que Dios aborrece. Y están señalándonos lo que no debemos hacer para evitar precisamente el caer en algo indecente. Los débiles en la fe asignan como pecado aquello que no necesariamente es pecaminoso. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto sucedía una situación, esto lo habla Pablo en 1 Corintios 8:8. En esa comunidad cristiana había hermanos, había cristianos dentro de la congregación que pensaban que comer ciertos alimentos era pecado. Y esto definía a una persona débil en su fe. Algunos cristianos en las iglesias también en Roma, dice la Biblia que ellos evitaban comer carne porque su conciencia era débil. Y algunos en la iglesia de Corinto tenían conciencia fuerte y se sentían seguros, se sentían maduros, al grado de que no solamente comían carne, sino dice la Biblia que también comían en los templos de los ídolos y participaban de fiestas idólatras. Uno de los problemas que surgieron fue que los cristianos de conciencia fuerte en estas dos iglesias no eran humildes, no eran empáticos para poder comprender la situación o la fragilidad de aquellos cristianos con una conciencia débil. ¿Y qué sucedía con los de conciencia débil? Bueno, que ellos se sentían menospreciados, se sentían juzgados duramente por los de conciencia fuerte. Y hay un punto importante aquí que debemos aprender. Cuando tanto los de conciencia débil como los de conciencia fuerte estén orientados hacia la verdad de Dios, habrá paz entre nosotros. Habrá paz, habrá compañerismo, habrá unidad. Y eso es un principio importante para que la iglesia pueda perseverar en los días malos. ¿Qué nos enseña Pablo en estos textos? Que, bueno, hay cosas que no son pecado. Efectivamente, hay cosas que no son pecado, pero que una persona con una fe débil puede considerarlo pecaminoso, perverso, y que puede finalmente considerarlo como algo indebido. Hay cosas que no son pecado, pero el débil de conciencia piensa que sí lo son. Hay cosas que no son pecado, pero el de conciencia fuerte las practica sin ninguna preocupación y temor. Y es lo que está señalando aquí. Lo cierto es que una persona tiene una conciencia débil, es lo que la Biblia nos señala en 1 Corintios 8:7. Una persona tiene una conciencia débil por falta del conocimiento de la verdad de Dios. Eso debilita finalmente nuestra apreciación de lo que es bueno y lo que es malo. Y el conocimiento finalmente define hacia dónde nuestra conciencia se va a orientar. Un escritor dijo lo siguiente: la conciencia es como un juez en la corte. El juez no hace las leyes. El papel del juez solamente es interpretarlas y ejecutarlas, es decir, tomar decisiones en base a lo ya prescrito. Y el juicio de la conciencia, hablando en ese sentido, puede llegar a ser relativo y puede llegar a variar de persona a persona, pero esto ¿de qué depende? Finalmente depende de los conocimientos, de lo que él esté alimentado. Por ejemplo, los 10 mandamientos es un conocimiento que orienta nuestra conciencia ¿hacia qué? Hacia lo que no debemos hacer. Al ser instruidos con el conocimiento de la ley de Dios, sabemos que el adulterio es pecaminoso, sabemos que la mentira deshonra a Dios, sabemos que el levantar falso testimonio no es algo bueno, sabemos que el adulterio no es aprobado por Dios. Entonces, vea, con ese conocimiento que tenemos de la verdad de Dios, nuestra conciencia es orientada a esa verdad. Y cuando cometemos algo indebido, ¿qué sucede? Somos redarguidos. Y sentimos y tenemos la clara convicción de que estamos haciendo algo indebido. Sobre esto, el salmista en el Salmo 119, verso 11, él decía: en mi corazón he guardado tu palabra
En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Y nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente debe estar orientada con el conocimiento de la verdad de Dios para no pecar contra Dios. Al yo tener la palabra en mi corazón y al yo leer que la palabra me dice no mentirás, mi conciencia me lleva a no pecar en contra de Dios. Aquí no hay mentiritas blancas, ¿verdad? Aquí no hay mentiras que se van a justificar y vas a decir, bueno, es que lo hice para hacerme un bien o para salir de este problema. Finalmente tu conciencia, ¿qué hará? Te orientará a la verdad de Dios. Y es la manera como trabaja. Pero si nuestra conciencia está alimentada de un conocimiento falaz, un conocimiento filosófico, un conocimiento humanista, entonces viviremos sin ley. Viviremos apelando a lo que sentimos e interpretaremos la vida, el matrimonio, interpretaremos a Dios, la creación, el mundo, en base a nuestra experiencia o a lo que nosotros llegamos a sentir. Dese cuenta de algo, nuestra conciencia está conectada con lo que creemos. Está conectada con lo que creemos. Bajo este plano, la conciencia es un servidor del sistema de valores de cada persona. Y un sistema de valor inmaduro o débil va a producir una conciencia débil, mientras que un sistema de valores plenamente informado va a producir un fuerte sentido de lo que es bueno y lo que es malo. En la vida cristiana, la conciencia puede ser impulsada por una falta de comprensión de las verdades de Dios y puede producir sentimientos de culpa y vergüenza desproporcionados con los problemas actuales que estamos enfrentando. Por esa razón, la madurez cristiana, la madurez espiritual va a fortalecer nuestra fe. Va a fortalecer nuestra fe, también fortaleciendo nuestra conciencia para actuar con sabiduría frente a diversas situaciones. Esta última función de la conciencia en lo que Pablo aborda en estas instrucciones, hablando de la fe débil, porque también involucra la conciencia, ahorita lo vamos a ver. En esta última función, Pablo aborda instrucciones con respecto a comer, por ejemplo, el alimento sacrificado a los ídolos. Él hace el argumento que puesto que los ídolos no son dioses reales, no importa, dice Pablo, no importa si la comida ha sido sacrificada a ellos o no. Finalmente eso no va a contaminarnos, porque no es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, sino no es lo que entra, en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, lo que sale de su corazón. Pero había en la iglesia de Corinto algunos que eran débiles respecto a esta comprensión, y ellos creían que esos dioses realmente existieron y que esos alimentos realmente estaban contaminados y eran malditos. Esos creyentes inmaduros estaban horrorizados ante la idea de comer comida sacrificada a los dioses, porque sus conciencias fueron informadas por los prejuicios erróneos y por las vistas supersticiosas de los demás. Yo ponía ayer como ejemplo el pan de muerto. ¿A quién no le gusta el pan de muerto? ¿A quién no le gusta la rosca de Reyes? Uno la disfruta con un chocolate caliente, ¿cierto? Pero ¿creerá que hay personas y hay cristianos que lo satanizan? Y que si lo ven comiendo un pan de muerto, lo van a mandar al infierno con boleto directo. Porque se tienen la idea de que han sido sacrificadas, por ejemplo, a los dioses o a los muertos. Pero, pues, ¿qué culpa tiene el panecito, verdad? Y ahí es donde se manifiesta esa conciencia débil. Y aquí Pablo está diciendo, y Pablo está alentando a los más maduros, a los que tienen una fe más sólida en cuanto a su comprensión de esto, de que los está invitando a que ellos ejerzan su libertad de comer, ¿verdad? Si esto finalmente no les incomoda y no les genera ningún problema a ellos, que lo hagan. Pero también Pablo insta a que, bueno, si el comer pan de muerto frente a un hermano débil le va a producir en él una conciencia que lo va a condenar, no lo hagas, dice, no lo hagas.
No lo presiones, no lo quieras empujar, porque si lo intentas empujar, finalmente lo vas a arrastrar a un pecado sobre su propia conciencia. Y aquí es donde aplica el que tenemos que ser pacientes y tolerantes hacia los demás. Y la lección aquí es muy clara. Si nuestras conciencias son claras con respecto a la comprensión y a una fe madura, no debemos hacer tropezar a los más débiles en nuestro ejercicio de la libertad cristiana, ¿verdad? Si estás frente a ese débil y agarras el panecito, no te lo engullas así frente a él y dirá, mira, yo no peco, mira, tengo paz para con Dios. No, eso sería provocar. Y es lo que Pablo advierte. Por eso dice, sostengan a los más débiles, aprendan a ceder, aprendan a renunciar a sus propios derechos en ese momento con tal de proteger el corazón de aquel que no ha crecido lo suficiente y que pudiera confundirse. Al igual que en el caso de Pablo y los cristianos de origen judío, en aquel tiempo, la conciencia actúa y actuará en base a factores como lo son la instrucción o la formación bíblica, el nivel cultural, el núcleo familiar, el aspecto social, etcétera. Eso es lo que va a definir. Y lo que para algunos no sea malo, quizá para otros pudiera serlo. Y dice Pablo, hay que cuidar este aspecto. Otro ejemplo de esto es la circuncisión en los tiempos bíblicos. Algunos vinieron a Cristo, algunos eran judíos, vinieron a Cristo, creyeron en Él como su Salvador, pero aún y con su fe, algunos judíos pensaban que debían circuncidarse para agradar a Dios completamente. ¿Se nota hacia dónde la conciencia los estaba orientando? ¿Nota hacia dónde la conciencia los estaba llevando para sentirse seguros? Ahora, eran cristianos nuevos, eran personas que estaban madurando, que estaban creciendo, que estaban aprendiendo, pero para otros entendieron claramente que ya no era necesario circuncidarse, que la fe en Cristo era suficiente para salvación. El nuevo pacto no establece la circuncisión como obligación. Así que Pablo daba libertad. Bueno, si tú consideras, si te hace sentir bien circuncidarte, hazlo. Pero no quieras imponérselo al que no quiere. Si tú no quieres circuncidarte porque estás seguro y tienes ya tu fe puesta en Jesús, adelante, eso está bien. Aquí lo importante es la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Y Pablo finalmente instruía, aconsejaba, orientaba, pero finalmente la decisión dependía de cada persona. Si para algunos circuncidarse les traía paz, bueno, háganlo. Realmente no repercute en nada. Y es lo mismo para nosotros actualmente. En el siglo I había también 3 tipos de cristianos que eran los que formaban las congregaciones de aquellos tiempos. Los cristianos de origen judío, los cristianos samaritanos y los cristianos gentiles, que eran los que provenían de otros pueblos que no formaban parte del pacto original de Dios con Israel. Ahora, dése cuenta, 3 grupos distintos, con 3 diferentes niveles culturales, 3 tipos de formaciones religiosas distintas, diferente contexto familiar, aspecto social, y eso finalmente generaba una situación problemática dentro de la iglesia. Eso dificultaba la unidad de la iglesia, porque por ejemplo el judío, su conciencia lo orientaba hacia la circuncisión, pero el samaritano decía, no, eso a mí no me corresponde, y los judíos querían imponerle a los samaritanos y gentiles que se circuncidaran. Pero la conciencia del gentil y el samaritano no era la misma, estaba orientada hacia otro aspecto. Entonces, ahí es donde entra finalmente este punto importante. Lo elemental del cristianismo es nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Si usted come pan de muerto, no come pan de muerto, está bien, no pasa nada. Lo mismo aplica para la Navidad. Algunos practican Navidad y otros condenan la Navidad. Es irrelevante si usted lo celebra o no, si pone árbol o no. Es irrelevante para la fe en Jesús. Pero Pablo dice, bueno, si tú no quieres celebrar Navidad y no quieres poner árbol, está bien, no lo hagas, pero no menosprecies al que sí lo hace. Y si tú lo haces y luego te encuentras con un hermano que no quiere celebrar Navidad y no quiere festejar y no quiere poner arbolito, ni lucecitas, ni dar regalos, dice, no le impongas. Eso es algo irrelevante con respecto a la fe. ¿Y saben? Las iglesias muchas veces se envuelven en ese tipo de trivialidades
Y es lo que causa que el desarrollo y el avance de la iglesia se vea estropeado. Porque muchas veces nos dividimos por cuestiones de conciencia que no repercuten a la verdadera fe. Y nuestra conciencia no debe estar orientada hacia lo que nosotros sentimos. Y yo quiero reiterar esto. Nuestra conciencia no debe estar orientada por nuestro nivel cultural, ni por nuestro origen familiar, ni por el aspecto social, sino nuestra conciencia debe ser clara por obedecer a Dios. Hacia ese punto es donde todos debemos orientarnos, a mantener una correcta relación con Dios. En eso debemos ocuparnos. Y hacemos esto mediante la aplicación de su palabra. Es así como día a día nos vamos renovando, que permitimos que el Espíritu Santo vaya renovando, vaya transformándonos, que vaya guiándonos, que vaya mostrándonos aquellas faltas, aquellos errores que a lo mejor, o aquellos hábitos que a lo mejor no repercuten en una acción pecaminosa, pero que son innecesarias. Y que no podemos verlo como una regulación para tener una vida más consagrada o más santa. Entonces aquí es donde entra la aplicación de la palabra de Dios para orientarnos debidamente hacia lo que tenemos que hacer. Por esa razón Pablo insta aquí a los fuertes, a los maduros, les dice: sosténganlos, sostengan a los débiles. No estén juzgándolos, no estén menospreciándolos, apóyenlos, aférrense a ellos. Estimúlenlos. ¿Por qué? Porque son susceptibles al pecado. Si ese hermano considera que hacer esto le va a representar una ofensa a Dios, apóyenlo, oriéntenlo, permitan que Dios lo transforme. Hay gente que considera, por ejemplo, que el Facebook es algo del diablo y que un cristiano no debería usar Facebook. Bueno, está bien, déjalo, no pasa nada. No quieras imponerle a abrirle Facebook. Son cuestiones que no representan realmente nada respecto a la fe. Y tantas cosas que la gente sataniza en el mundo, ¿verdad? Tantos aspectos que unos ven mal y otros no, pero nuestra conciencia debe estar orientada por la palabra de Dios. ¿Lo que hacemos honra a Dios? Preguntemos eso. ¿Lo que hacemos está deshonrando a Dios? Entonces ahí es donde evaluamos finalmente, donde medimos si es honroso o deshonroso lo que estamos haciendo. Debemos considerar a aquellos que son débiles, dice Pablo. Debemos considerar y tratar con compasión y con amor cristiano a aquellos que son muy susceptibles. En ese sentido, los débiles en la fe son aquellos que pudieran apartarse fácilmente del Evangelio. Y Pablo advierte sobre esto. Prestemos atención porque son personas que pueden sucumbir a las tentaciones con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Es uno que se esfuerza en vivir en santidad, pero su debilidad lo hace sumamente vulnerable. Y en ese aspecto hay que cuidarlos. ¿Por qué? Por cuestión de su conciencia nada más. Por cuestión de su conciencia. Recuerdo una ocasión fuimos aquí a una tienda y había unas aguas minerales que en ese tiempo me gustaban mucho, que eran las Perrier. No sé si las ubica, las identifica, me encanta, las abre. Pero la botella simula, de verdad, si usted la ve de lejos, simularía la botella de una cerveza. Entonces recuerdo que comprábamos y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que esconderla para cuidar la conciencia, porque alguien pudiera vernos a lo lejos en el estacionamiento, alguien pudiera observar, ¡ay, mira el pastor, le entra! Y es lo que Pablo dice: sostengan a los débiles. Digo, yo no iba a andar así, vean, miren, no puedo jactarme de esas cosas. Son cuestiones que debemos también cuidar nosotros mismos, que debemos guardar el corazón de los demás, porque no sabemos en qué aspecto una persona pueda ser débil, ¿verdad? Y es la instrucción que Pablo da. Vamos a Romanos 14, por favor. Romanos 14, 1 al verso 3, vamos a leer ahí, dice, acompáñenme ahí rápidamente. Pablo dice: recibid al débil en la fe, mas no para contender sobre opiniones,
Porque uno cree, y ve el argumento de Pablo, uno cree que se ha de comer de todo. En cambio, otro que es débil, come legumbres, es decir, es vegetariano. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esa expresión, Dios le ha recibido, quiere decir, porque finalmente ha sido limpiado y lavado con la misma sangre de Cristo. Nota el énfasis, ambos son salvos. Ambos han sido perdonados, ambos han sido alcanzados con la misericordia de Dios. Bueno, si uno dice, yo puedo comer carne sin tener problemas, hágalo. Si el otro viene y dice, no, es que es pecado comer carne y lo mejor son los vegetales, no es una cuestión de discusión. Pablo orienta todo esto hasta un mismo punto. A ambos Dios los ha perdonado. La misericordia de Dios se ha manifestado en ambos y Él da la instrucción. Entonces, si tú eres carnívoro, pues no menosprecies al vegetariano, ¿verdad? Y si tú eres vegetariano, pues no menosprecies al que le gusta comerse sus filetones, ¿verdad? De carne. Y no lo hagas. Son cosas que no trascienden lo elemental del cristianismo. Y Pablo está planteando esta situación. Hay un cristiano, el que se considera fuerte, él dice así. Él se considera fuerte, él se considera maduro, porque tiene libertad en Cristo, ¿verdad? Y se puede jactar ya de su conocimiento. Él ya no está atado a las tradiciones que eran propias de la cultura religiosa sobre la cual él creció o nació, sino que ahora su libertad está afianzada a la fe sola en Cristo. Ok, pero del otro lado, dice Pablo, tenemos aquí otro cristiano, que es cristiano finalmente. El débil en la fe es alguien cristiano. Aquí está otro cristiano que está creciendo, que está caminando con Dios, que tiene un gozo fresco, ¿verdad? Tiene una intensidad en su servicio a Dios calientita, ¿verdad? Y está animado y quiere seguir sirviendo a Dios. Sin embargo, este cristiano con fe débil mantiene su conciencia atada a ciertas normas que había aprendido en su práctica religiosa anterior, como los judíos, hablando que querían circuncidar a los gentiles, ¿no? Vienen al cristianismo y pues los judíos quieren imponerles esas tradiciones a los gentiles y samaritanos, es lo que está refiriéndose aquí. Entonces, ellos aprendieron en su práctica religiosa anterior cosas que a lo mejor en la fe cristiana realmente no son importantes. Y Pablo llama a ese cristiano débil. Y su debilidad es que pues él se está privando de comer carne. Él no puede comer carne porque lo ve malo y solo come legumbres y lo hace no por problemas de salud, sino por problemas de conciencia. Problemas de conciencia. El que come puede ahora sentirse superior al que no come. Él ha sido llamado fuerte y el otro ha sido llamado débil. ¿Cuál sería, pregunto sobre este punto que Pablo presenta aquí, cuál sería nuestra reacción si estamos del lado del fuerte? Esta tarde no sé si tú te consideras fuerte o débil respecto a esto, pero si tú estás del lado del fuerte, ¿cuál debería ser tu reacción ante una persona débil? ¿Qué pensamientos vendrían sobre ti? Yo he escuchado a lo largo de mi vida personas que se consideran maduras espiritualmente y la manera como se expresan de los más débiles o los recientes son cuestiones de, es que el hermano es débil, el hermano apenas está aprendiendo, ya madurará, ya crecerá, ya se adaptará y creerá lo que yo creo y será fuerte como yo y no tendrá temor a hacer ciertas prácticas o hacer ciertas cosas. Así es como llega a pensar una persona que se jacta de su fortaleza. Pero respecto al débil, a lo mejor uno pensaría, ese hermano, el débil diría del fuerte, no, ese hermano fuerte no se da cuenta de lo que está haciendo. Ese hermano débil no se da cuenta que la conciencia Dios la puso para algo. Pero bueno, dice, que coma de todo, pero finalmente sufrirá las consecuencias, ¿no? Así es como podría pensar un débil con respecto a un fuerte acerca de los alimentos. Pero respecto a esto, Pablo da una definición y Pablo responde a ambas partes. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a ambos grupos? Ninguna. Al menos no en el sentido de que le dé razón a alguno. Él no está dándole la razón a ninguno. Él no está inclinándose hacia el que come carne o al que prefiere comer verduras. Lo único que Pablo está diciendo, al fuerte Pablo le dice, ok, puedes comer, está bien, no hay problema, pero
no menosprecies al que no come. No menosprecies al débil. Y al débil Pablo le dice, ok, está bien, tú consideras que comer carne no es bueno, que no es correcto, tú te inclinas por las legumbres, está bien, hazlo, pero no cometas juicio, ¿verdad?, hacia el que come. ¿Se da cuenta de la instrucción que aquí Pablo da a ambos grupos? A uno lo alienta a no menospreciar, al fuerte le dice no menosprecies al débil, y al débil le da la instrucción de no juzgar al fuerte, por finalmente gozar de esa libertad que tiene en Cristo. Y aquí está finalmente el argumento que Pablo presenta para cada uno de ellos. ¿Y cuál es? Que Dios les ha recibido. Es algo que debemos considerar. Finalmente Dios le ha perdonado de la misma manera que me perdonó a mí. Y ahí es donde debemos enfocarnos todos nosotros. Ahora, una congregación se constituye, como lo mencioné ya hace unas semanas, de diferentes personas. Venimos de diferente contexto social, político, religioso, diferente contexto en todo sentido. Y bueno, venimos con diferentes ideas de repente, hablando de diversas situaciones, pero aquí es donde nuestra conciencia se va a orientar hacia la verdad de Dios. Y algo que debemos tener en cuenta es que todos hemos sido perdonados con la misma sangre de Jesús. Todos hemos sido reconciliados con el mismo sacrificio de Jesús. Y finalmente, nuestra unidad se constituye no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros llegamos a concebir como algo correcto, sino se constituye en la persona de Jesús. Él es la fuente de nuestra unidad. Por eso Pablo dice, Dios le ha recibido tanto al fuerte como al débil. Ambos han sido perdonados. Pero qué lamentable es que dentro de la iglesia eso no se entienda. Dentro de las iglesias, que somos intolerables. Somos intolerables a las personas que no piensan como nosotros pensamos, o que no hacen como nosotros hacemos, o que no viven a lo mejor como quisiéramos que vivieran. Y no hablo de cuestiones que saltan a lo pecaminoso y a lo perverso, Hablo a veces de cuestiones de hábitos. Hablo de cuestiones que no representan una marginación a la verdad de Dios. Y Pablo aquí está reiterando eso. Pablo quería que la gente de la iglesia de Roma tuviera un estándar de amor más elevado, más elevado. Tanto los fuertes como los débiles en la fe se estaban juzgando entre ellos, se estaban descalificando. Y obviamente eso que producía en la iglesia, desarmonía, eso producía conflictos, se estaban despreciando. ¿A causa de qué? De estar discutiendo sobre qué alimentos estaban permitidos y qué alimentos no estaban permitidos. Estaban dividiéndose entre qué fiestas se debían guardar y qué fiestas no debían respetarse. Y Pablo los desafía. Aquí en Romanos 14, 19, Pablo los desafía y les dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es en lo que debemos centrarnos. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y él les recordó que debían ocuparse sinceramente de agradar a los demás y no a sí mismos. Él dijo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Romanos 15:3. Ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo, sino que Él sirvió con amor a los demás. El versículo 4 de Romanos 14 dice, vamos a continuar con la lectura. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Lo que Pablo está diciendo aquí, y yo quiero que tome nota de esto que es muy importante, que no es nuestra tarea enjuiciar al prójimo. Nuestro trabajo no es medir al prójimo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Usted no puede enjuiciar a su hermano en la fe. Pablo está diciendo, ¿por qué estás juzgando a un siervo que no te corresponde, que no tienes derecho sobre él? Finalmente será su Señor, será su amo quien tiene derecho sobre él para determinar sus acciones. Pero lamentablemente sucede dentro de las iglesias y en nuestras vidas y aún en aspectos familiares
que nosotros queremos ser jueces sobre los demás y que nosotros queremos imponerles a los demás las cosas. Y lamentablemente a veces cometemos el error de llevarlos a pecar de una forma inconsciente. No habrá bendición cuando hay división, no habrá bendición cuando hay juicio hiriente entre cristianos y entre familia y entre hermanos. Y Pablo está diciendo aquí, entendamos que el único que puede juzgar su conducta es su amo. ¿A nosotros a qué nos invita? Pablo a nosotros nos invita a que trabajemos, que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación de la iglesia. Y entendamos esto, Cristo mismo no se agradó a sí mismo, sino agradó al Padre. El versículo 5 de Romanos 14 nos dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Y Pablo reitera, vea lo que sigue, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Cuestión de conciencia, nota lo siguiente, cuestión de conciencia. No se gana nada queriendo convencer a otro. Y a veces nuestra lucha no tiene que ver con preservar la unidad, sino con querer ganar un argumento a los demás. No se gana nada imponiendo la unidad. Y Pablo dice, no, o sea, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente de lo que está haciendo. Lo que yo estoy haciendo, ¿está realmente honrando a Dios? Lo que yo estoy haciendo, ¿está deshonrando a Dios? Ahí yo debo evaluar mi posición ante Dios. Usted puede dedicarse a convencer, a presionar y hasta ayudar a un vegetariano a comer carne. Y usted le puede insistir y decir, no, es que no es mala, mira, tienes que probarla. Pero si la conciencia de esta persona que come legumbres no ha sido tocada por Dios en ese aspecto, en lugar de ayudar al hermano, ¿qué cree que va a producir usted? Usted lo estaría haciendo pecar por cuestión de su conciencia. Y aquí es donde debemos tener cuidado. Aquí es donde debemos guardar, sostener a los débiles. En el versículo 6 de Romanos 14 dice, el que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, ¿qué dice? Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Vea, es una acción encomendada a Dios. Y el que no come, ¿qué? Para el Señor no come, y también, ¿qué? Agradece a Dios. Finalmente, se trata de que Cristo sea glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Y glorificamos a Dios a través de nuestra vida, nuestras decisiones, de nuestros planes, nuestros hábitos, como lo he mencionado. Todo lo que hacemos debe honrar a Dios, debe glorificar a Dios. Y el llamado que está haciendo Pablo al decir, sostengan a los débiles, el llamado que él hace principalmente es a la tolerancia, a la paciencia, al soportar. Es decir, la palabra soportar no quiere decir, pues me aguanto, ni modo. No, soportar quiere decir el sostener, el afirmar, el aferrarnos a ellos, el no soltarlos. Y Pablo está haciendo este llamado a que seamos pacientes, tolerantes y amorosos a pesar de las diferencias que pudieran suscitarse, como en este caso, hablando de los hábitos de la comida. Hablando de los hábitos de la comida, hablando de la observancia de días especiales en el calendario cristiano, que era algo que celosamente se guardaba en aquellos tiempos. Entonces, como usted ve, ambos grupos, tanto los fuertes y débiles, debían honrar al Señor, y todo lo que ellos hicieran debía ser para que el Señor fuera glorificado, y debían darle gracias a Dios. Pero ¿qué debían evitar? Debían evitar el menosprecio y el juicio. Y esto es lamentablemente sobre lo que muchas iglesias se ven envueltas. Tanto juicio y tanto menosprecio. Hay que ser pacientes con los hermanos. Hay que ser pacientes con el prójimo. Hay que permitir también que la obra del Espíritu Santo genere convicción en el corazón. A veces somos muy censuradores con la gente. A veces somos y traemos a juicio a las personas porque no viven de la manera como queremos que ellos vivan.
Hay que ser pacientes. Varias veces hemos dado consejo a mujeres que el esposo no es cristiano y quieren hacerlo cristiano a fuerza y se lo quieren traer a la iglesia arrastrando. Y el consejo es, no, gánate lo que dice la palabra, gánalo con tu buen testimonio. Atiéndelo bien, ¿verdad? Sírvele la mesa, que tu casa esté ordenada. Trabaja en lo que respecta a tu responsabilidad. ¿Para qué? Para que tú puedas ser un buen ejemplo a él. Ora por él, sí, ora por él. Pero no quieras obligarlo. No quieras imponerle tu mentalidad. Y casos así, ¿no? Pero es que cuando empezamos de novios iba a la iglesia conmigo. Pues sí. Y ya no quiere ir. Pues sí. Pues en realidad le decimos, no era cristiano, iba por ti. Y ya se casó y se despegó de la iglesia, ¿no? Pero ese es el consejo. No debemos recurrir al menosprecio, ni debemos llevar a juicio a las personas que están actuando y viviendo diferente a nosotros. Y reitero, no estamos hablando de situaciones perversas, degeneradas y pecaminosas. Hablamos, y Pablo se refiere aquí a veces a cuestiones de hábitos. Que no seamos piedra de tropiezo para el hermano débil. Y los débiles en la fe, fíjese, note esto, hay que entender esta posición. Los débiles en la fe van a carecer de discernimiento. Algunas veces ellos no van a saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Hay personas que vienen, por ejemplo, de la religión tradicional al cristianismo y todavía se encomiendan a cierto ídolo, ¿no? O se persignan. Y hay que instruirlos. Hay que instruirlos. Pero el Espíritu Santo redarguye. Aquí venía una persona que no radicaba en la ciudad, pero estuvo un tiempo aquí. Era un señor ya grande. Y bueno, me encantó la experiencia con él porque él se acerca conmigo y me dice, ¿puedo platicar con usted algo? Digo, adelante. ¿En qué le podemos ayudar? Me dice, mire, pues yo vengo de allá de la iglesia católica, ¿verdad? Y la verdad, hay muchas cosas que a mí me enseñaron que yo las he practicado por costumbre. Pero ahora que he estado aquí, que he estado escuchando, dice, ¿usted considera que sea malo que deje de persinarme? Le digo, no, para nada. Le digo, ¿y qué debo hacer entonces? Pues es que ahora usted debe dirigirse a Dios, ahora usted debe orar a Dios, usted debe buscar a Dios. Finalmente el que se persine o el que no se persine no le afecta en nada, realmente no repercute en nada, ni le quita ni le pone. Y dijo, y miren, bien dócil y enseñable, a eso se refiere Pablo. Imagínense que yo hubiera tomado una postura de, no, es que usted eso que hace es el diablo, ¿cómo es posible? Y usted viniendo aquí a la iglesia. No. Pablo habla de esto, soportemos a los débiles, hay que ser pacientes, hay que enseñarlos. ¿Qué hace con un niño cuando empieza a caminar? No lo agarra y lo avienta. Ándale, camine, muchacho. Qué bruto salió. ¿Qué hace? Lo toma de la manita, ¿no? Y ahí va con él un pasito y se cae. Bueno, ándale, levántate. Y hasta que camina, ¿no? Y ya cuando camina, pero luego no sabe lo que se le viene encima porque anda detrás del chiquillo por todos lados. Ay, no, Dios mío, qué cansadísimo. Así es esto. Pablo está diciendo, soportemos a los débiles. Soportemos a los débiles. ¿Cuántos papás de repente no nos frustramos con alguno de nuestros hijos de que ya 5 años y aún no hablaban? Y ya grandecitos y no habla. Es que no habla. Paciencia, ya hablará. Y cuando hable, así te va a ir. Y ahí tenemos a Matías, nosotros. ¿Ya? Entonces, paciencia. Soportar, dice, a los débiles. Y mire, vuelvo al punto, los débiles en la fe carecen de discernimiento. Los débiles en la fe también tienden a ser legalistas. Ese es un punto también importante. Los débiles en la fe, obviamente, carecen de una sana doctrina o una buena enseñanza. Los débiles en la fe son personas también desorientadas con respecto a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué hay que hacer?
Nosotros los que somos fuertes o los que nos consideramos maduros, hay que sostenerlos, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes con ellos, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría, que el Señor los instruya, que el Señor los guíe. Y de esta forma, pues nosotros vamos a aprender finalmente a sobrellevar las cargas unos a otros, ¿verdad? Romanos 15:1, acompáñenme ahí, por favor. En Romanos 15:1 Pablo dice, y es una instrucción muy, muy clara para nosotros como iglesia, dice, así que los que somos fuertes, bueno, ¿cuántos se consideran fuertes? No lo diga, por favor, No quiero ver. ¿Cuántos se consideran fuertes? Dice Pablo. Bueno, los que se consideran maduros espiritualmente, vea la responsabilidad que tienen. ¿Qué responsabilidad tienen? Sobrellevar las flaquezas de los débiles, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí está un principio importante. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:3, Cristo no se agradó a sí mismo. Y esa es la clave para fomentar la unidad y el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en sus propósitos. ¿Qué tenemos que hacer los que somos fuertes? Sobrellevar. Pero ¿sabe? Todos siempre vamos a ser más fuertes que alguien. Siempre. A lo mejor usted tiene 6 meses en el cristianismo. Bueno, va a llegar uno que tiene 1 mes. Usted se supone que ya debe ser un poco más maduro. ¿Usted qué tiene que hacer con él? Instruirlo, enseñarlo, ser paciente con él, ¿verdad? Esto es lo que está hablándonos la Biblia. Así que, dice, los que somos fuertes, usted tiene 1 mes en la iglesia, bueno, va a llegar alguien que tiene apenas 1 día. Y esa instrucción también le compete, de poder también aplicar esos principios. Ahora, la palabra que menciona aquí Pablo, los que somos fuertes, dice, debemos sobrellevar. Esa palabra sobrellevar es un término griego bastazo y significa levantar, alzar, habla de sustentar, de recibir, de llevar un peso, habla de soportar, de sufrir, de tomar, de llevar. Es lo que significa esta palabra, sobrellevar. Entonces, ponga atención a esto porque es un trabalenguas. El fuerte requiere humildad para sobrellevar la inmadurez de los débiles, ¿sí? Y los débiles necesitan humildad para soportar el consejo de los fuertes. Y la fuerza de los débiles es la disposición a querer ser instruidos y orientados. Y la debilidad de los fuertes es la indisposición, lamentablemente, de no querer ser pacientes con los que son más débiles. Y la inmadurez de los débiles se refleja en la crítica hacia los más fuertes. ¿Sí vamos a decir? Y la inmadurez de los fuertes se muestra en la intolerancia que se tiene hacia los más frágiles. Hay una responsabilidad que compromete a los dos. Tanto el fuerte debe ser humilde para enseñar y el débil debe ser humilde para aprender, para ser enseñado. Usted, le pregunto, ¿usted es alguien que respeta las opiniones, ideas y actitudes de los demás, aun cuando no coincidan con las propias? Y repito, no hablo de aspectos elementales de doctrina. Pablo no está hablando de eso, está hablando de cuestiones muy personales, de hábitos, de cuestiones de conciencia que no representan algo perverso ni ofensivo a Dios. La inmadurez se refleja en la incapacidad, fíjese, repito, la inmadurez se refleja muchas veces en la incapacidad que tenemos para resistir y aceptar a aquellos que no se comportan como nosotros queremos que lo hagan. Y ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes, hay que sostenerlos, hay que apoyarlos. Finalmente, los fuertes, los maduros, somos como tutores espirituales que van dirigiendo, que van enseñando a los demás. Debemos trabajar con nuestras actitudes también. Debemos evaluar cuál es nuestra actitud. ¿De qué sirve tener una buena enseñanza llena de actitudes desagradables? Y el problema aquí con esta iglesia en Roma y Corinto
fuerte menospreciaba al débil y el débil emitía juicio sobre el fuerte. Había buena doctrina, había buena enseñanza. Finalmente Pablo era un maestro de ambas iglesias, pero sus actitudes eran descalificadas. Sus actitudes eran desagradables y Pablo enfatiza la importancia de actitudes que corresponden a lo que nosotros creemos. Algunos hacen cosas buenas con una mala actitud y finalmente eso es pecado. Al que sabe hacer lo bueno también, dice la Biblia, y no lo hace, le representa un pecado. Y lo que las hace que se genere un comportamiento legalista también dentro de la iglesia, cuando hacemos cosas buenas, pero con malas actitudes. Los fuertes y los débiles, dice Pablo, deben aprender a soportarse mutuamente, deben sobrellevar sus diferencias para preservar la unidad de la iglesia. Si somos fuertes, debemos evitar imponernos sobre los débiles, prácticas que aunque no son pecaminosas, reitero esto, pudieran confundirlos acerca de su papel dentro del cristianismo. Por ejemplo, déjeme plantearle este ejemplo. Digamos que usted se convierte de la doctrina, vamos a suponer que usted era un Corinto, ¿no? Usted se convierte a Cristo, abandona la doctrina de la adoración pagana. Usted antes adoraba a Artemisa o a Diana de los Efesios, que eran una diosa falsa. Y usted se convierte a Cristo y viene a la iglesia, se congrega. Y un día usted invita a una persona a cenar y le dice, ven, te quiero compartir de algo, ven, vamos a pasar un tiempo. Y bueno, esa persona le dice, oye, esa comida que me ofreciste está muy rica, muy, muy rica. ¿Dónde la compraste? Pues la compré en el templo de Diana. Ay, ¿cómo? Fue carne que se le ofreció a Diana, la diosa pagana. ¿Cómo? Y aquel hombre lo mira y le suspira y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo comer carne ofrecida a ese ídolo. Ese es un cristiano débil. No, yo no puedo comerla. Pero usted, maduro y fuerte, le dice, oye, pero tú ya eres libre en Cristo. Tú ya eres libre en Cristo. Un ídolo no es nada y la carne ofrecida a un ídolo no es nada. Y usted empieza ahí a predicarle, mira, la Biblia dice esto y esto. Mire, escuche, suena bien. Pero el problema es que tan pronto como este hombre débil participe de esa carne, ¿qué va a producir en su conciencia? Eso lo llevará de regreso a la situación de la que salió. Es decir, todo ese paganismo, toda esa idolatría, toda esa adoración inmoral, toda esa basura de la que él se había desarraigado, ahora usted, siendo fuerte, le quiere imponer que coma ese alimento que fue ofrecido en un templo pagano del cual él salió hace tiempo. Y lo que usted haría al imponer esto, que aunque no sería perverso ni pecaminoso en ese sentido el comerlo, pero para su conciencia que es débil, usted estaría sumergiendo a esa persona en la inmundicia nuevamente. Y es lo que Pablo está señalando aquí. Usted hará que este hombre peque en su propia mente. Y aquí es donde Pablo dice, sosténganlos, no les impongan. No los presionen, dejen que Dios haga la obra en ellos. Finalmente el Señor traerá convicción a sus corazones. Es Dios quien va a redarguirlo. Es Dios quien finalmente pondrá en él esa convicción sobre lo que tiene que hacer. Y como usted puede ver, la conciencia no es moral. ¿A qué me refiero con esto? Que la conciencia simplemente está activando lo que en su mente cree que es moral o inmoral. Génesis 3:7 nos habla sobre esto. Entonces dice respecto a Adán y Eva, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué dice la Biblia? Cosieron hojas de higuera. Vea su conciencia hacia dónde los llevó. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche, fue solo después del pecado que conocieron su estado pecaminoso. Finalmente su conciencia se activó sobre lo malo. Su conciencia simplemente activó en sus mentes la ley de Dios que estaba escrita en sus corazones. Ellos sabían que habían ofendido a Dios. Ellos sintieron vergüenza por estar desnudos y cuando pecaron sintieron pena y fue tanta la culpa que intentaron cubrirse. Lo leemos en la Biblia. Ahora, note este dato interesante. Se dice que las hojas de higuera tienen una textura punzante
y lo que harían esos revestimientos era picar bastante y ser molestos. ¿Nota eso? Eso es lo que hace la conciencia que se activa en la verdad de Dios. Es punzante y es molesta. Y aunque ellos se cubrieron, pero finalmente su vergüenza estaba presente a causa de su pecado. ¿Cómo intervenir? Dice Pablo. ¿Cómo intervenir? En Tesalónica algunos eran débiles en su fe. Algunos cometieron también terribles pecados en su vida pasada. Ese es el contexto que podemos ver en esta iglesia. Y aunque ya habían sido perdonados y aunque ya habían sido salvados por la gracia de Dios, eran cristianos que todavía eran presa fácil de malos sentimientos por lo que hicieron en el pasado. Imagínese un hombre que salió, por ejemplo, del alcoholismo. Y usted en su libertad en Cristo se jacta y dice, no, tomarte una cerveza no es malo. ¿Qué está produciendo en él? Lo está arrastrando a la misma inmundicia. No te vas a ir al infierno. ¿Se da cuenta? Pablo dice, no, los fuertes, sostengamos a los débiles. Enseñémoslos con humildad. ¿Por qué? Porque ellos todavía son presa de malos sentimientos. Ellos todavía llegan a sentir cierto remordimiento de lo que vivieron en el pasado. Y en el principio obviamente les cuesta trabajo disfrutar ahora de su libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque su conciencia está herida. Ellos quieren vivir en santidad, pero su debilidad finalmente los envuelve. De modo que su conciencia los mantiene cercados. Y Pablo tenía en mente ese grupo que moralmente eran débiles. Eran aquellos que apenas salían del pozo del pecado y al poco tiempo volvían a caer. Y ahí estaban otra vez, frustrados y luchando. Son aquellos que les parece tan difícil hacer la voluntad de Dios. Intentan agradar a Dios, pero caen en los mismos pecados una y otra vez. Usted no puede dejarlos solos, dice Pablo. Usted no puede abandonarlos. Usted no puede menospreciarlos. Usted no puede ser indiferente a ellos, porque son aquellas personas que pueden tropezar con la misma piedra. Y la postura que debemos tomar no es la indiferencia, sino sostenerlos. ¿Por qué? Porque si usted no los sostiene, van a caer en el mismo bache. Por eso dice Pablo, este grupo necesita ser sostenido. ¿Y quiénes son los que los van a sostener? Pues los que son maduros espiritualmente. Los que son maduros. ¿Qué debemos hacer con ellos? Repito, sostenerlos, ayudarlos, levantarlos. Sostenerlos es una palabra simple pero profunda en el griego. La palabra griega significa afianzarlos con fuerza, agarrarlos, aferrarnos, apoyarlos. Esto es como un soldado herido. ¿Qué hace el compañero? Lo sostiene y lo lleva a un lugar seguro para salvaguardar su propia vida. Esta es la idea, la ilustración que Pablo está presentando aquí. Ayúdalo, no lo dejes solo, te necesita. Gálatas 6:1 nos dice, si un hermano es sorprendido en alguna falta, sea cual sea la causa, pecado mayor, pecado menor, dice, ustedes que son espirituales, ¿qué? Restáurenlo. Restáurenlo. Esa palabra restaurar también significa levántenlo. Pero si el hermano fuerte no es sabio, ¿qué va a hacer? Lo va a menospreciar. Y ese no es el papel que tenemos en la iglesia. Los que son espirituales, restáurenlo, levántenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y qué instrucción da? Levántalo, no lo dejes solo. Y después leemos en Gálatas 6:2 y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Este es el segundo paso, levantarlo y sostenerlo. ¿De qué sirve levantar a una persona que está débil y luego la abandonas? Va a volver a caer, va a volver a colapsar porque está débil, porque no puede sostenerse por sí mismo, está herido. Y la ilustración, la analogía que Pablo presenta, sosténlo. Levántalo, pero sosténlo.
Termino con esto. El poeta Samuel Faust, él escribió las siguientes palabras, son estas. Él dijo: déjame vivir junto al camino y ser amigo del hombre. Esto es lo que debemos ser. Esto ilustra lo que debemos ser. ¿Qué debemos ser? Amigo de los débiles. Esperar junto al camino, a la espera de los viajeros cansados. Es decir, buscar a los que han sido maltratados, llevar la carga de los que están atribulados, los que están desilusionados. Ese es el papel que tenemos, sostener a aquellos que ya no pueden más, que sus fuerzas se han agotado. Sustentarlos, renovarlos, ¿con qué? Con la palabra de ánimo de Dios, con una declaración de la verdad de Dios. No los despidamos fácilmente. Y no somos llamados a solucionar los problemas de la gente, pero sí podemos sostenerlos. Es lo que Pablo está diciendo. Tú puedes sostenerlo para que sigan adelante en su camino, para que ellos sigan buscando a Dios, para que su fe no se desvanezca. ¿Y sabe algo? Así es como la iglesia se va a edificar. Así es como la iglesia va a preservar en los tiempos difíciles. Cuando las ovejas comienzan a cuidar de las ovejas. Cuando sobrellevamos las cargas unos a otros, cuando ustedes comienzan a preocuparse a tal punto que se acercan con los ociosos, los desordenados y les advierten con amor, cuando ustedes se preocupan a tal punto que se acercan con los de alma pequeña, ¿verdad? Los de poco ánimo y los alientan, cuando ustedes se preocupan lo suficiente como para ir con los débiles y aferrarnos a ellos y sostenerlos. Así es como la iglesia va a ser preservada en los tiempos difíciles. Y si usted se considera con una fe débil, usted también puede acercarse y decir: necesito que me ayuden, necesito que me sostengan, necesito un consejo, necesito que me orientes con respecto a mi vida. Es importante. Y vuelvo al punto, se requiere humildad de los fuertes para instruir a los débiles, pero también se requiere humildad de los débiles para ser instruidos, para ser enseñados, para ser guiados. Y hay un compromiso de ambas partes. ¿Qué tenemos que hacer con los débiles? No menospreciarlos, sostenerlos. Es nuestra responsabilidad. Póngase de pie, por favor. Padre, agradecemos tu amor, agradecemos por tu palabra hoy, tu palabra que nos sostiene, tu palabra que nos afirma. Ay, cada vez, Señor, vemos cómo necesitamos seguir aprendiendo y seguir creciendo. Es probable que alguno aquí lleve poco tiempo en el cristianismo y que haya muchas cosas que aún no puede comprender. Y lo importante es seguir avanzando, seguir hacia adelante. Lo importante, como lo mencioné, es dejarse enseñar, dejarse pastorear, dejarse guiar, para que de esta manera Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Si eres débil, yo te invito a que hagas una breve oración y te identificas con los débiles en la fe. Yo te invito a que en este momento tú le digas al Señor: ayúdame, Señor. Yo quiero agradarte y de verdad quiero esforzarme por vivir de la manera como tú quieres que yo viva. Quiero amar el hacer tu voluntad. Y aunque a veces me veo impedido a causa de mi conciencia lastimada, me veo impedido a causa de las presiones a mi alrededor, hoy quiero caminar, Señor, en tu voluntad. Quiero caminar contigo. Sé que no esperas perfección de mí. Sé que no esperas que no falle. No esperas que no me equivoque. Diga el débil: fuerte soy. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y bueno, si alguno aquí ya tiene años en la fe cristiana, damos por hecho que es una persona madura en la fe, una persona fuerte. Bueno, también haz una oración en este momento y di: Señor, dame amor. Dame amor por
por los demás, por mi prójimo. Ayúdame a ser paciente, a no menospreciarlo, a no ser indiferente, sino con amor, el poder instruirlo, como una madre enseña a su hijo, como una madre va orientando a su hijo. Dame amor por ellos, Señor, y ayúdame a ser ese hermano mayor para sostenerlos, para afianzarlos, y que mi testimonio, que mi fe, que mi ejemplo pueda ayudarle a él a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Quita de nosotros toda actitud de menosprecio y de juicio, que eso no va a contribuir en nada al crecimiento de la iglesia, de nuestras vidas, y que esto que aprendemos hoy lo podamos aplicar también para nuestras vidas, en nuestra casa, con nuestra familia. Queremos vivir haciendo tu voluntad, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ayer contaba una anécdota, ya termino ya con esto, de cuando yo recién llegué al cristianismo, había un hombre maduro, supuestamente en la fe, tenía muchos años en Cristo, de ese tipo de cristianos sabelotodo, ¿no? Que se jactaban de su conocimiento, de su vida. Y esa congregación era pequeña, había llegado otro joven, entusiasta, emocionado, disfrutando esa vida en Cristo. Él no sabía realmente cómo era vivir la vida en Jesús. Él no sabía sobre restricciones, él no sabía sobre lo que no debía hacer, pero él tenía el deseo de agradar a Dios con todo su corazón. Y una plática que se encontraron, estaban los dos platicando, hablando, y el otro entusiasta, ¿no? Efusivo acerca de lo que quería hacer para Dios. Es más, hasta estaba dispuesto a dejar el trabajo con tal de servir a Dios. El otro hombre, el maduro, el fuerte, así, con el ceño fruncido, con malacariento, cruzado de brazos. Recuerdo la escena muy bien. Lo miraba, lo barría, decimos, ¿no? Le decía: a ver si en 6 meses me dices lo mismo. Deja que te aprieten las agujetas de tus zapatitos, a ver si sigues pensando igual. Y eso lastimó a ese joven. ¿Usted cree que lo animó? Pues claro que no. Le dio para abajo. Y es lo que se refiere aquí Pablo. No menospreciemos a los que son débiles en la fe. Y los que son débiles, bueno, no traigan juicio sobre los fuertes.